Muchas gracias. Primero, bueno, agradecerle especialmente a Karina, a la Colo. Creo que ella, digamos, sin yo ser una especialista en el tema, creo que, bueno, que lo que interesó acá es un poco de dónde vengo, digamos, dónde estoy en este momento, dónde estoy trabajando. Y, bueno, por un lado mi trabajo como trabajadora social, como profesionales en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una institución de la provincia. Vengo acá como una trabajadora de ese espacio, no vengo representando a la institución, pero sí, digamos, poner a disposición este espacio que es una institución, donde es un lugar donde, por un lado, se puede controlar a ver qué hace el Estado con algunas cuestiones que tienen que ver con las políticas de infancia y adolescencia, pero también es un lugar que tiene que ser, bueno, propositivo, ¿no? Estas cuestiones no tenemos una respuesta para todo, pero sí, digamos, tiene que ser un espacio que esté a disposición de las familias, sobre todo, y de los adolescentes que atraviesan determinadas problemáticas que, bueno, como venimos diciendo, están muy silenciadas, muy ocultas. Nosotros, bueno, en este trayecto laboral venimos viendo por distintos lugares esta cuestión de lo que es el juego, de lo que es la ludopatía. Por otro lado, también pertenezco a la comisión directiva del Colegio de Trabajo Social. El año pasado se dieron en la provincia algunas jornadas de sensibilización, sobre todo dentro del Poder Legislativo. La Defensoría de Niños pertenece también al Poder Legislativo, y se invitó al Colegio de Trabajo Social para que justamente pudiese marcar su postura dentro de lo que es la Cámara de Diputados de la provincia, porque justamente lo que se entiende es que este es un problema de política social, y me parece que los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, tenemos mucho que decir sobre las políticas sociales. Digamos, acá el Estado tiene que estar presente, y tanto los defensores del pueblo, defensores de niños, y también desde el colegio lo que marcamos es que esto sin el Estado no tiene solución. No hay posibilidad de abordar este tipo de problemáticas sin el Estado. Problemáticas que nos hacen ver, porque bueno, hay como varias preguntas que nos venimos haciendo, ¿no? Primero, bueno, ¿cuál es el proyecto en este país para nuestras niñas, adolescentes, jóvenes? ¿Cuál es el proyecto político para los jóvenes y para los adolescentes en este país? Y bueno, gravemente lo que vemos es que justamente el proyecto tiene que ver con el individualismo, y justamente estas problemáticas tienen que ver con esto, como vivir estas cuestiones que nos pasan como si fuesen nuestras y de nadie más, y nosotros tenemos que darles soluciones. Y creo que el proyecto político en este país en este momento pasa mucho por ahí, ¿no? Por la meritocracia, por el individualismo, por el sálvese quien pueda. Digamos, hablamos con las familias en nuestras intervenciones desde la Defensoría, hablamos con las familias, y son las familias las que todo el tiempo marcan como una cosa buena, que bueno, que ellos tratan de resolver su vida solos, que no le piden ayuda a nadie, que bueno, que van a la iglesia, pero que bueno, que la ayuda es una cuestión que tratan en pareja, en familia, muchas mujeres solas, tratan de resolverlo. Y esto aparece como un mérito, digamos, como algo bueno, como algo positivo. Se ha perdido también, una de las cosas que vemos en la práctica es el tránsito de las familias por los espacios públicos, por las instituciones. Les cuesta mucho, digamos, bueno, después tendremos que pensar por qué, recurrir al Estado, recurrir a las instituciones, a los centros de salud, a los espacios de promoción comunitaria, de promoción social, desarrollo social, como se llame en cada espacio, ¿no? Pero bueno, me parece que son cuestiones que tenemos que analizar. Bueno, desde el trabajo social vamos a estar mirando siempre, como les decía, cuáles son las condiciones en las que las políticas sociales están en este momento. Decimos que la cuestión del juego problemático, de las apuestas problemáticas, de la ludopatía, es una cuestión de salud y es una cuestión de salud mental. Bueno, y ahí tenemos que ver cómo está la salud mental y cómo están las políticas
condiciones están los centros de salud, en qué condiciones están los AMCOs, específicamente, digamos, en las ciudades más pequeñas, digamos, lo que la salud pasa justamente por la gestión que se puede hacer a través del SAMCO. Entonces, bueno, ahí tenemos que prestar atención, en qué condiciones están ese tipo de instituciones, cuentan con profesionales, cuentan con equipos, y ahí vamos a la cuestión de que el consumo problemático de las apuestas en línea es una cuestión que tiene que ver con la interdisciplina, con la intersectorialidad y con la complejidad, por supuesto. Y esto no puede ser abordado solamente por un médico, un psiquiatra, una pediatra. Tenemos que contar con equipos profesionales que estén muy nutridos. Y ahí hay decisiones políticas, digamos. Por eso me parece que lo que se decía acá del Ejecutivo, de los espacios de los ejecutivos, es muy importante esto. ¿Qué decisiones se toman en materia de salud? Esto es una cuestión que también la Defensoría está viendo especialmente. Lo que estamos viendo, que ya Karina estuvo planteando, que son estos nuevos términos que aparecen alrededor de la problemática. Nosotros lo que venimos escuchando, no solamente en adolescentes, en jóvenes, lo venimos escuchando en las familias. Las familias se preguntan cómo obtener plata, ¿por dónde va la cuestión? Entonces, lo que escuchamos es términos como, que antes esto es bastante nuevo, casino, aparece, ¿no? Casinito, el casinito, cajera, estoy cargando. Vemos en mujeres que nosotros atendemos en los estados, de las personas que atendemos en el estado de sus celulares, vemos que estoy cargando. Que al principio nos pensamos, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué es esto? Estoy cargando. Y ahí, nos fuimos metiendo en este mundo de que justamente es una estrategia de supervivencia, una estrategia de obtener dinero, digamos, y esas mujeres o esos varones que le proponen esto del juego a sus vecinos, no son malas ni buenas personas, no es una cuestión moral esto, es una cuestión que van encontrando las familias como una forma de supervivencia. Y justamente, esta forma de supervivencia, digamos, tiene como estas dos vías. El préstamo, estoy cargando, el casinito, pongo a disposición determinados links, abro usuarios, y también tiene que ver con la estrategia del juego. Digamos, no solamente juegan los adolescentes y los jóvenes, juegan las familias. Y muchas veces lo que hacen es administrar el dinero que entra, por ejemplo, por la asignación, que es un dinero que entra fijo todos los meses, una parte de las asignaciones se dispone, digamos, para el uso de esto del juego, para prestársela a alguien y que ese alguien le dé intereses. La cuestión es que, como toda problemática compleja, aparecen también otros daños graves que tienen que ver con las amenazas, con la violencia y con el lugar que están teniendo en este momento los prestamistas. No solamente prestamistas para el juego, hay prestamistas que prestan dinero porque las familias lo necesitan, claro. Entonces, pero después cobran el doble, es así. Ya no es un porcentaje del interés, es a la semana, a las 2 semanas, ya es el doble lo que se debe. Y ahí aparece, porque estos personajes ejercen una violencia importante y empiezan también a circular en lo comunitario, a nivel comunitario. Igualmente yo estoy hablando de realidades a lo mejor de los barrios de Rosario. Es interesante poder analizar qué es lo que está pasando en esta localidad. Digamos, de qué manera esto, que a lo mejor uno lo puede hacer un análisis general, de qué manera se materializa en lo concreto, en el contexto de este lugar, digamos, de esta comunidad, ¿no? Quizás a lo mejor no genera aún el nivel de violencia, digamos, que se puede ver en Rosario, que muchas veces en los barrios como que se aúna a lo que es el narcotráfico o el narcomenudeo, digamos, como que tiene circuitos muy similares y por un lado puede ser el juego y por otro lado también facilitar el consumo, digamos, el acceso a sustancias, digamos, la venta. Entonces,
como trabajadora social, lo que yo tengo que decir es que es fundamental poder analizar el contexto cercano en el que estamos. Es importante que las autoridades que están a cargo destinen equipos, destinen presupuesto a la investigación. Tenemos que saber de qué estamos hablando y qué es lo que está pasando y qué le pasa a los jóvenes y a los adolescentes en esta comunidad. Además de poder también hacer un buen diagnóstico de cómo están las políticas sociales. Yo lo que quería aportar, y me parece que por ahí algunas cosas no quisiera que sean reiterativas, pero tenemos como dos legislaciones a tener en cuenta. Como decíamos que esto es un problema, digamos, de orden interdisciplinario, me parece que hay cuestiones que tienen que ver con lo social, hay cuestiones que tienen que ver con lo subjetivo, con uno podría decir lo psicológico, y hay cuestiones que tienen que ver con lo legal. La provincia se ha dado dos legislaciones, digamos. Una que tiene que ver más con la regulación de los juegos en línea y otra que tiene que ver más con la prevención y el abordaje. La primera ley que se hizo fue la de regulación de los juegos en línea, que es la 14.235, que es la primera legislación que tiene la provincia de Santa Fe. No todas las provincias de la Argentina tienen legislación y no hay una legislación nacional, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, tenemos estos dos instrumentos que en todo caso después también está, bueno, la parte política de cómo son utilizados y de cómo, digamos, esto se aplica realmente, ¿no? Que bueno, que estén sancionadas no quiere decir que de por sí se constituyan en una solución, ¿no? Es a tener en cuenta, es un marco regulatorio. Entonces, la primera fue lo de la regulación de los juegos en línea. Esta ley no está totalmente reglamentada. Hay algunos artículos que sería muy importante, sobre todo que a nivel comunitario, a nivel político comunitario, se pide que se reglamente algunos artículos que tienen que ver con la regulación de las plataformas. Y también con cómo se paga en estas plataformas, que eso tampoco está regulado, que tiene que ver con las billeteras virtuales y a través de qué se permite el pago, cargar para poder jugar. Bueno, y la otra legislación, que creo que es la que más se ha discutido y la más avanzada y que bueno, a los operadores sociales nos interesa, que es la ley 14.293, que tiene que ver con la prevención y el abordaje integral de la ludopatía. Ahí lo que prevé la ley es la creación de un programa para poder abordar los consumos problemáticos que tienen que ver con las apuestas en línea. Lo que pasa es que esta ley pone en cabeza de estos programas, de la creación de este programa, al Ministerio de Educación. Entonces, volvemos a plantearnos a ver cómo está la política educativa en esta provincia. Digamos, porque si le estamos pidiendo, le estamos poniendo en cabeza del Ministro de Educación, del Ministerio de Educación, que cree un programa tan importante, que es lo más concreto de esta ley, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué está pasando en este ministerio? ¿Realmente se está planteando a nivel ministerial, a nivel de política educativa, esta cuestión de las apuestas en línea? Son, aparte, apuestas ilegales, como dijo acá Karina, las personas menores de 18 años está prohibido que apuesten. Entonces, justamente tenemos que pensar, digamos, que esta cuestión de la responsabilidad que se pone en el Ministerio de Educación tiene que venir con otras cuestiones y con decisiones políticas muy claras. Digamos, no solamente la cuestión de la regulación, la cuestión de lo que uno podría pensar de la seguridad, en lugar del MPA, que también, digamos, tiene una responsabilidad en esto de la regulación de las plataformas y el control que tiene que hacer de todo lo que es este mundo de lo digital. Me parece que justamente lo pone al ministerio porque ahí están las adolescentes, los adolescentes, las jóvenes y los jóvenes de esta provincia, que es justamente el espacio más importante por donde circulan cotidianamente. Y bueno, y ahí está lo que puede realmente darle materialidad a este tipo de leyes. En cuanto a lo de esta segunda ley, hay alguna cuestión presupuestaria que bueno, que siempre decimos, sí, muy linda la ley, pero bueno, a ver, ¿cuál es el presupuesto que viene? Hay un presupuesto que es el más grosso, que es el que tiene que aportar la Caja de Asistencia Social y la Lotería de la provincia de Santa Fe. La mitad
de lo que recaude la Lotería de Santa Fe tiene que ir para esta ley, para la concreción de esta ley. Eso es lo que prevé la ley. Entonces, ahí lo que tenemos es APRECOP, la agencia de prevención que tiene la provincia para los consumos problemáticos. Bueno, hay otra tarea política para los ejecutivos y para los poderes legislativos de las distintas localidades. Bueno, ¿qué le estamos pidiendo a APRECOP? ¿Cómo los convocamos? ¿Qué pasa con el director de APRECOP? ¿Está teniendo una línea de trabajo cuando tiene un presupuesto destinado por ley para que intervenga en estas situaciones de las apuestas ilegales, las apuestas en línea, y cuando esto se convierte en un consumo problemático? Bueno, son preguntas a hacerse. Bueno, y sí, lo que también me parecía interesante, por eso estas jornadas me parece que también son muy necesarias. También, bueno, la ciudad de Rosario se ha dado una ordenanza que creo que, bueno, hoy y mañana creo que también esta ordenanza va a tener una concreción en un programa, está pensando en un programa que se va a lanzar hoy en los clubes, y bueno, y es otro espacio también importante, no solamente las escuelas, digamos, que bueno, que sería como lo más formal, también hay una tarea interesante que los clubes y los espacios deportivos pueden llevar adelante. Fue a través de una ordenanza, por eso digo que las leyes son importantes, las ordenanzas, lo que hace es dividir cuáles son las responsabilidades, a quiénes, en cabeza de quién quedan a cargo de determinadas áreas. Y bueno, me parece que puede ser también una herramienta para una localidad como Pueblo Ester empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué ordenanza? Previo el camino del presupuesto, qué pasa con APRECOP, digamos, cómo este tipo de instituciones provinciales, digamos, llega a las localidades y bueno, y empieza justamente a no quedar en estos lugares, porque también se invisibiliza mucho la cuestión de las localidades más chicas, las ciudades más pequeñas, con Rosario, con Santa Fe, y bueno, como que no hay adolescentes ni jóvenes que apuesten en el resto de las localidades, cuando justamente estamos hablando de esta cuestión del individualismo y estas posiciones a las que son arrastrados muchas veces los adolescentes. Después termino con esto, y en todo caso después seguimos discutiendo una cuestión que desde la Defensoría lo venimos planteando, que tiene que ver con el derecho al juego, no dejar de lado esta cuestión de siempre lo que se plantea es el derecho a la integridad, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Bueno, hay un derecho que está por la Convención, está por la Constitución, que tiene que ver con el derecho al juego, con el derecho al deporte y a la recreación. Muy poco, digamos, se hace en ese sentido, muy poco como política social, digamos, tenemos pensado en ese sentido, jugar en un club escala, tener determinada indumentaria escala, digamos, que bueno, hay bastante poco de eso, o por lo menos lo que se puede ir viendo que se va perdiendo. Y tendría que ser también, por lo menos desde la Defensoría, una línea de monitoreo bastante, digamos, seria en ese sentido. Bueno, y lo último que quería decir es que en cuanto a los entornos digitales, la Constitución que recientemente fue sancionada en esta provincia plantea los derechos digitales, plantea la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, y es como Constitución es un marco interesante porque empieza, digamos, como a visibilizar que acá hay también un circuito por donde adolescentes, niñas y niños transitan. Y hay que, justamente, el paradigma que plantea la Constitución es el paradigma del cuidado, de la protección y de la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes también en entornos digitales. Igualmente creo que, como toda Constitución, a partir del 94, como venimos estudiando bastante, digamos, empieza a nombrar a las ciudadanas y ciudadanos como consumidores, y ese es un problema. Los niños, niñas y adolescentes no son consumidores, son sujetos de derecho, son ciudadanas y son ciudadanos. Le da el articulado sobre el consumo en la Constitución es importante, y me parece que eso es un problema que tenemos el derecho a discutir, digamos, porque llamar a las personas consumidores y usuarios tiene que ver con un paradigma justamente del gastar, del consumir, de estar, digamos, de
ser reconocidos en esa práctica, como persona. Bueno, justamente me parece que eso es un gran peligro, justamente si estamos hablando de los consumos problemáticos, ¿no? Bueno, yo quedo ahí y bueno,